profesoros en Las Palmas de Gran Canaria, saltamos a otra, la de un estudio encargado por el Ministerio de Educación, seguro que lo han escuchado. La propuesta de vincular el salario de los profesores a los resultados del colectivo apuesto en pie, de guerra a los docentes. Esta reflexión figura en el libro blanco del docente que ha encargado el Ministerio al pedagogo José Antonio Marina y que se encuentra en fase de borrador. Los sindicatos de profesores ya han calificado la reflexión de demagógica. Todos han cerrado filas con el profesorado y han pedido que no se dude de la capacidad del cuerpo de profesores para realizar su tarea. Precisamente hablamos con uno de los sindicatos para conocer mejor su posición, Isabel. Pues sí, Nacho. Está con nosotros Bernardo Huerga, que es secretario de Comunicación de AMPEC. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se han tomado esta medida o esta reflexión? Bueno, evidentemente estamos en un periodo preelectoral y bueno, la sociedad está ávida por conocer este tipo de cuestiones, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos un rechazo firme a esta propuesta porque es focalizar la problemática educativa y el fracaso escolar a unos aspectos que nosotros consideramos que no son adecuados, ¿no? Es decir, hay otras cuestiones mucho más importantes que dependen fundamentalmente del fracaso escolar o del éxito escolar, ¿no? La ratio de los centros educativos, por ejemplo, la burocracia excesiva de los centros, ¿no? Y no justamente de que un profesor sea bueno o malo, porque si hablamos también de que un policía puede ser bueno o puede ser malo, ¿cómo se evalúa justamente eso? Ese es un problema grande. ¿Vincular salarios a resultados es malo? Evidentemente, vincular salarios a esos resultados es malo. ¿Cómo hacemos eso en determinadas zonas, en determinados centros educativos más problemáticos? Es decir, no hay unos parámetros para hacerlo. Y además es un discurso que yo entiendo que es falaz y no centrar verdaderamente los problemas de la educación donde están, que no es justamente en que si un profesor es mejor o peor. Yo soy un empleado público y desarrollo mi trabajo como empleado público bien, porque si no lo hiciera bien, existen unos instrumentos legales, como puede ser la dirección del centro o la inspección educativa, que actúan en caso de que un docente no haga bien su trabajo. Es decir, hay que dar por hecho de que un docente hace bien su trabajo, lo mismo que un médico hace bien su trabajo y nadie lo cuestiona. Esto se abre, Bernardo, dentro de un momento en el que se está debatiendo un poco lo que es el estatuto del docente. ¿Se han mezclado las cosas a juicio de ustedes? Sí, efectivamente. Nosotros reclamamos por la negociación, se lleva muchos años negociando de un estatuto docente dentro del cual tiene que estar la carrera docente, la carrera profesional, que nunca se ha desarrollado. Y efectivamente, en esa carrera profesional, en esa carrera docente, está un salario que va en función de ese desarrollo de esa carrera profesional, efectivamente. Entonces, aquí en Canarias hubo una época, hace algunos años, que efectivamente se abrió ese debate con la homologación retributiva y con los famosos sesenios y que, bueno, por suerte la Consejería de Educación parece que ha vuelto a abrir esa puerta a que se pueda negociar esa carrera docente vinculada a los sesenios, a un desarrollo de esa carrera profesional y a un tiempo de servicios. Lo que sí es verdad es que, aparte de todo esto, sí que se abre un debate en la sociedad acerca de si se necesitarían más mecanismos de control para el profesorado externos, aparte de los que existen. Bueno, hoy mismo se ha conocido también la propuesta del Partido Socialista sobre la posibilidad de que el docente pueda ser evaluado voluntariamente. Nosotros también nos oponemos a esta propuesta. Entendemos que ya existe esa evaluación. De hecho, un docente, funcionario, ya ha tenido una evaluación para cuando ha accedido a la función pública. Además, una vez que aprueba la oposición, tiene un año como funcionario en práctica donde también es evaluado. Y en el caso de los interinos, tienen también un periodo de 3 meses de prueba en los que son también evaluados. Y además, durante pues, tu tarea como docente, existe efectivamente el director o la directora del centro que tiene esa función también, y la inspección educativa, que también tiene la inspección de evaluar la tarea del docente o de los departamentos de educación o los equipos educativos. Enseguida hablamos más de esos mecanismos de control. Antes, Bernardo, te invito a conocer un poco más reacciones que se han producido también a esa reflexión que ha inducido el gobierno estatal. Sí, seguimos viendo más reacciones a este asunto, Isabel. Hemos querido saber la opinión de los que representan a los alumnos de Canarias. Desde las asociaciones de padres y madres de alumnos, Gilberto y Sanden, ¿creen que esta es una buena medida? Nos hacemos esa pregunta. Buenas tardes. La respuesta unánime en toda Canarias es no. Vamos precisamente pues, a conocer de la mano del presidente de FITAPA, Eusebio Dorta, ¿por qué esta postura? Eusebio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, como acabas de decir, no.
Y no porque es muy peligroso hacer una valoración del profesorado solamente cuando lo que se debe de evaluar es el sistema educativo. Y sobre todo en centros o situaciones donde hay una situación desprotegida, como barrios como Ginamar o incluso Añaza aquí, en el que el profesorado no tiene los medios. ¿Cómo se evalúa a ese profesorado? Entonces lo que hay que sentarse y ver, evaluar el sistema educativo en su conjunto. ¿Hay una invitación oficial para sentarse o sencillamente una propuesta de las AMPA? No, efectivamente es una propuesta de las AMPA, ya que estudios como OCDE, estudios internacionales PISA, nos pone en mal lugar incluso a nivel nacional, y por eso el sistema educativo debe de evaluarse y como tal es lo que proponemos. Profesor Viodatas, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el presidente de FITAPA nos lo decía antes de empezar. Todos los profesionales, incluso los profesores, deben ser evaluados, pero desde luego las formas que plantea el Gobierno no son las adecuadas. Vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre con este libro blanco. Por supuesto que estaremos muy pendientes, Gilberto. Isabel, ya lo has visto, un no rotundo de las AMPA. Ya ves, los padres también, Bernardo, en desacuerdo con esta reflexión que ha hecho el Ministerio de Educación. Sí, efectivamente, nosotros lo compartimos enteramente, y además lo agradezco tremendamente, ¿no? Porque efectivamente hay otros problemas más graves en la educación y efectivamente de los que depende el éxito o el fracaso escolar, ¿no? Pues, sin ir más lejos, pues Canarias estamos a la cabeza de España en el número de alumnos por aula, ¿no? Hay alumnos en bachillerato, por ejemplo, que tienen 45 alumnos en un aula, es decir, me va a decir a mí nadie que es que ese profesor es bueno o es malo, es que tiene 45 alumnos en un aula. Las ratios influyen muchísimo también en lo que es la educación dentro del aula, ¿no? Sí, evidentemente. El número de alumnos que tienes en el aula, la burocracia, es decir, gran parte del horario de un docente es burocracia, es decir, que no incide directamente en su tarea docente dentro del aula. Es decir, hay que liberar a los docentes de esa carga burocrática que en los últimos años se nos ha puesto en las espaldas y que un docente, bueno, que podría ser otra persona, y no, el docente tiene que dedicarse a su tarea fundamental, que es el aula, fundamentalmente. Lo que sí es cierto es que, a juicio de la opinión pública, son muchas leyes de educación que no acaban de aplicarse, muchos problemas de diferencias encontradas entre todos los agentes educativos, pero parece que falta un cierto consenso entre todos los agentes implicados en el proceso para llevar a cabo una mejora de la calidad educativa, ¿no? Efectivamente, nosotros yo creo que hay que abrir un proceso de diálogo. Se ha hablado muchas veces de un pacto por la educación, que nosotros siempre hemos defendido, pero bueno, aprovechando ese libro blanco que el señor José Antonio Marina está elaborando, con propuestas, por cierto, en su página web, en la que yo animo también a que podamos hacer todas esas propuestas a ese libro blanco, y para intentar mejorar la educación, pero solo hay que preguntar, que no es muy complicado. Tú le preguntas a un docente cómo mejorar la educación y probablemente no te diga pues que me suban el sueldo, sino lo que va a decir es quiero tener menos alumnos, porque me han subido el número de alumnos un 20% más, o quiero tener menos horas de docencia directa para poder prepararme yo también y formarme. Y pregúntale a un alumno dirá, pues quiero menos deberes, probablemente. Por eso le iba a preguntar, porque el otro debate que se encuentra en la calle, además de estos días, y circula mucho en las redes sociales, son los deberes. Los alumnos dicen que los profesores le marcan muchas tareas y que ellos no pueden afrontar tantas tareas en el día. Sí. ¿Qué tienen que decir ustedes a esta crítica? Bueno, la verdad es que los deberes es algo que no está reglamentado realmente, ¿no? Yo creo que es bueno, pues algo heredado de una educación muy tradicional en nuestro país, algo bueno, que además no ocurre con todos los docentes, ¿no? de un centro, que hay docentes que no ponen deberes y otros ponen más o menos, dependiendo también de las asignaturas. Es algo que tiene que decidir el propio docente dentro de su libertad de cátedra y también el centro educativo dentro de su margen de competencias y de autonomía que tiene, ¿no? Pues no lo sé, yo no ponía deberes, la verdad, pero bueno, respeto que otros compañeros lo hagan como parte, además de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pues Bernardo, ahí queda esa reflexión. Gracias por venir esta tarde y explicarnos un poco la problemática del profesorado. Nosotros seguimos adelante porque es la hora de conectar.